¿Quién hace que digan que ya te tienes que dividir? Ahora ya no te tienes que dividir. Esa regulación del ciclo celular fue una tarea de los hombres de poder demostrarlo, y hubieron muchos trabajos desde la década de los 70. Por ejemplo, en los 70, Yoshio Masui y Clement Marker y otros investigadores más hicieron estudios en ovocitos de rana, tratando de explicar la regulación del ciclo celular, pero no llegaron a conclusiones importantes. Luego, en la década de los 70 también, Hammond y colaboradores trabajaron en levaduras para tratar de lograr lo mismo, pero no pudieron hacerlo. Luego, en la década de los 80, Ustin y Ham trabajan en embriones de erizo de mar y ellos descubren algunas cosas, algunos procesos moleculares durante el ciclo celular que rompen varios paradigmas y que son muy interesantes. Porque en la década de los 80, siempre cuando hablaba uno de la interfase, dice que la interfase o fase de reposo, pero en realidad es una mal llamada fase de reposo, porque ellos demostraron que la interfase, que sería G1, S y G2, es el periodo de mayor intensa actividad biosintética. Es el periodo en el cual la célula duplica su tamaño, es el periodo en el cual aumenta la síntesis de una serie de proteínas, es el periodo en el cual se sintetizan todo el conjunto de proteínas que se van a utilizar durante la replicación del ADN, es el periodo en el que se sintetizan todas las histonas que son necesarias para organizarse con el ADN, es el periodo en el cual la célula se prepara para entrar en la mitosis y hay la síntesis de otras proteínas también, como el factor promotor de la mitosis. O sea, en realidad ellos demuestran que es en realidad en esta interfase en la que se desarrolla la mayor actividad biosintética y por eso es mal llamada la fase de reposo. En cambio, se pensaba que durante la mitosis, la célula sí estaba muy activa desde el punto de vista también biosintético, y no es así. Al revés, en el periodo de la mitosis disminuye tremendamente la actividad biosintética de la célula. ¿Por qué? Porque durante la mitosis ya hemos dicho que la célula lo que busca es que los cromosomas estén condensados. Si los cromosomas están condensados, la cromatina está más condensada. Y la pregunta es, si la cromatina está más condensada, ¿es transicionalmente activa o inactiva? Inactiva, ¿no es cierto? Si la cromatina está condensada, los genes que hay ahí son transicionalmente inactivos. Y si la cromatina está más relajada, es todo lo inverso. Entonces, obviamente, en este periodo de interfase, la cromatina está más laxa, más relajada. Aquí empieza la condensación, por lo tanto, van a promoverse la condensación de los cromosomas. ¿De qué manera? Fosforilando la H1, fosforilando las condensinas, para promover que los cromosomas estén completamente condensados. En este periodo de la mitosis hay una detención de la síntesis de ARN. Si no hay síntesis de ARN, obviamente no hay transcripción, no hay traducción, no hay síntesis de proteínas. Hay una reducción de los niveles del AMP cíclico. El AMP cíclico, que es el adenosín-monofosfato cíclico, ya lo deben haber visto ustedes, que actúa muy intensamente en el metabolismo celular cuando han llevado sus cursos de bioquímica. Ahí les deben haber hablado sobre el rol que juega el AMP cíclico durante los procesos del metabolismo celular. Luego tenemos que hay una disminución de la síntesis de proteínas en un 75%. O sea, en realidad, en la mitosis no hay una intensa actividad biosintética como sí lo hay en el caso de todos los procesos que se dan durante la interfase. Entonces, todo ello lo descubrieron Tim y Han haciendo estudios en embriones de erizos de mar. Y además descubrieron que primero se replica la eucromatina y luego se replica la heterocromatina. Primero se produce la replicación del ADN, que es rico en guanina y citosina, y luego se produce la replicación del ADN, que es rico en adenina con timina. Entonces, la replicación de nuestro ADN desde el punto de vista de la cromatina no es igual, no es pareja. Uno se replica primero y luego se replica luego. Primero la eucromatina y luego la heterocromatina. Ahora,
A pesar de todos estos descubrimientos de estos procesos moleculares que se descubrieron durante el ciclo celular en los años 80, respondieron a la pregunta de cómo se daba la regulación del ciclo celular. No, todavía seguía la pregunta de cómo es que se da este proceso de la regulación del ciclo celular, cómo se regula. Descubrieron una serie de eventos muy importantes, pero no explicaron cómo se regula el proceso del ciclo celular. Entonces todavía se estaba en deuda en la década de los 80 sobre esta pregunta de por qué se da el ciclo celular y quiénes son los que lo regulan. Entonces, los biólogos celulares en la década de los 80, ya casi fines de los 80, propusieron una hipótesis, ¿no? Para que se dé el ciclo celular o el ciclo celular se da en nuestras células a través de la existencia de un reloj molecular. Hay un reloj molecular en nuestras células que son las que determinan cuándo las células se tienen que dividir y cuándo ya no se tienen que dividir. Entonces, cuando publicaron esto en las revistas de investigación, y todo el mundo leyó, pues no, mira, hay un reloj molecular, pero ¿cómo funciona este reloj? Esa pila, esa cuerda, es un neutrón de arena, ¿cómo funciona? Entonces empezaron ellos a explicar que este reloj del ciclo celular, este reloj molecular del ciclo celular, su activación dependía de señales extracelulares en la que había células vecinas a la célula que se iba a dividir que producían factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento lo que iban a hacer es unirse a unos receptores a nivel de la membrana y promover la síntesis de factores de transcripción que produzcan proteínas que hacen avanzar el ciclo celular. Por lo tanto, iba a haber una ruta que iba a estimular este proceso, lo que se llama la ruta estimuladora o la vía estimuladora. Cuando la célula ya se ha dividido un número de veces, entonces lo que va a ocurrir es que igualmente células vecinas van a producir proteínas que se van a unir a los receptores específicos, los cuales van a inhibir la síntesis de estos factores de transcripción que hacen avanzar el ciclo celular. Entonces, el ciclo celular de esta manera se detiene. Había un juego entre una ruta estimuladora y una ruta inhibidora. ¿Y qué ciclo celular comienza o se inicia cuando los factores de crecimiento se unen a la membrana de la célula, ¿no? Entonces, la idea al final, según estos biólogos celulares, era que había este reloj molecular con una ruta estimuladora y una ruta inhibidora. Eso más o menos algo estaba relacionado con la realidad, pero no estaba del todo bien descrito, y entonces todavía seguía y persistía la duda de cómo es que se regula este mecanismo del ciclo celular. ¿Quién lo regula? Sí, participa una ruta estimuladora, una ruta inhibidora, debe haber un equilibrio entre los dos, según el que gane va. Todo esto era, digamos, parte de la discusión para entender cómo es que finalmente se produce la regulación del ciclo celular. Y no es sino hasta los años 90 o alrededor de los años 90 en la que haciendo investigaciones los virólogos descubren que los virus presentan unos genes que son capaces de producir cáncer. Es sobre todo un virus que se llama el virus SARC, el virus SARC, que era capaz de producir el sarcoma de Rux, un tipo de cáncer en los cuellos, en los nasales. Y empezaron a ver que estos virus tenían dentro de su genoma secuencias que eran capaces de promover el proceso de la división celular. Una vez que ingresaban dentro de la célula humana, producían la promoción y proliferación celular, o en la célula, en este caso de las aves, producir el sarcoma de Rux. Entonces eran virus que presentaban genes que promueven la proliferación celular. Y cuando empezaron a estudiar en las células humanas el genoma, se vio que habían genes muy parecidos a los de los virus. Y entonces
pero que estos genes, que eran muy parecidos a los de los virus, tenían la misma capacidad de promover el proceso de división celular, pero de manera normal, de manera regulada. ¿Okay? O sea, no eran virus oncogénicos, o no eran genes oncogénicos que producían cáncer, ¿sí? Eran genes que, mientras que estén funcionando de manera normal y regulada, iban a controlar el proceso de la proliferación celular normal. Por eso que le llamaron proto-oncogenes. ¿Okay? Y entonces se vio y salió una lista, ¿no?, de más de 15 proto-oncogenes en esa época que se descubrieron, que tenían que ver con la regulación del ciclo celular y que tenían que ver con el desarrollo del cáncer. Estos proto-oncogenes, ¿no?, son genes que codifican y que regulan positivamente el ciclo celular. Es decir, que cuando los proto-oncogenes se activan, estamos hablando de genes, los proto-oncogenes cuando se activan, ¿no es cierto?, terminan generalmente en una proteína. Y entonces se iban a sintetizar proteínas que promovían el avance del ciclo celular. Y se descubre que cuando se activan algunos de estos proto-oncogenes, se producen dos familias de proteínas, las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Y se llega a saber que es estos dos tipos de proteínas que son los que promueven a través de la formación de complejos el avance del ciclo celular. A través de la formación de complejos ciclinas, CDK promueven el avance del ciclo celular. Entonces, ya se sabe en la década de los 90 que hay un grupo de genes que normalmente están en nuestras células que regulan el proceso del ciclo celular a través de la producción de dos familias de proteínas que son las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, ¿correcto? Entonces ya se sabía que había genes que cuando se activan son los que le van a decir a la célula tienes que dividirte, y la célula se divide. Y entonces empiezan a decir, y ahora cuando ya se ha dividido el número de veces que es necesario, ¿quién lo detiene? ¿Quién le da la información para que se detenga? Entonces en este caso descubrieron que así como en nuestro genoma habían estos proto-oncogenes, habían un grupo de genes que inhiben el proceso del ciclo celular. Y esos genes que inhiben el proceso del ciclo celular se llaman genes tumores supresores o genes supresores del tumor. Entonces ya en la década de los 90 se descubre que en nuestro genoma, así como hay genes para la proteína ferritina, para la albúmina, para la insulina, para las hormonas, etc., hay genes que tienen que ver con la regulación del ciclo celular, que son dos familias, los proto-oncogenes y los genes supresores del tumor. De los proto-oncogenes ya se han descrito que existe en nuestro genoma más de 50 proto-oncogenes, y de los genes tumores supresores otros tantos, un poco menos, pero están por ahí la cantidad de genes. Entonces ya se sabe desde esa época de que es que estos dos genes, o estas dos familias de genes, los que van a regular el proceso del ciclo celular. ¿De qué manera? Cuando ustedes tienen la célula, y vamos a hablar de un proceso de fisiología normal, si mueren 100 células, ¿qué hace nuestro organismo? ¿Se queda sin esas 100 células o las repone? La repone. Si mueren 100 células, por lo tanto, si se han muerto 100 células, se tienen que activar los proto-oncogenes, ¿no es cierto? Para que una vez activos producen estas ciclinas y estas quinasas dependientes de ciclinas, ¿correcto? Entonces, cuando se activan los proto-oncogenes, producen esta familia de ciclinas y estas CDK, que son quinasas dependientes de ciclinas. ¿Ya? Entonces, cuando la célula está aquí y no está en división, está en un periodo de latencia. ¿Cómo se llama ese periodo de latencia? Los que han venido temprano. ¿Cómo se llama esa fase del periodo de latencia? ¿La fase qué? Fase G. La fase G0. G0. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y por qué está en la fase G0? ¿Por qué la célula no entra en división celular? ¿Por qué está en fase G0 y por qué está detenido ahí?
porque molecularmente, ¿qué ocurre? La proteína RB tiene atrapado al factor E2. ¿Okay? Hay un gen que se llama el gen RB del retinoblastoma, que es un gen que cuando produce su proteína, que se llama la proteína del retinoblastoma, una de sus funciones es bloquear a esta proteína E2F. Esta proteína E2F, ¿qué cosa es? Un factor de transcripción. ¿Okay? Ese factor de transcripción, si estuviera libre, promueve la síntesis de proteínas que hacen avanzar el ciclo celular. Pero como está detenida, no se sintetizan esas proteínas, por lo tanto la división celular está y está detenida ¿en qué periodo? En fase G0, donde la célula está haciendo sus funciones normales. Todas sus células que no están en división están haciendo algo, produciendo una determinada proteína, insulina, hormona de crecimiento, albúmina, cada uno está haciendo sus funciones, pero no está en este proceso de división celular, está en fase G0, está detenido. ¿Y por qué está detenido? Vamos a decir, está en el punto de partida, no empieza a correr. ¿Y por qué está en el punto de partida? Porque el PRB tiene atrapado a los E2F. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando viene una señal de que las células, sin células de ese tipo se han muerto, esas células se tienen que dividir. Entonces viene la activación de los protoncogenes. Los protoncogenes se activan después de la balacera. Una vez que los protoncogenes se activan, ¿qué producen? ¿Qué promueven? La producción de ciclina D y la CDK4. ¿Okay? Entonces, hay varios tipos de CDK4, perdón, de CDK. A 1, 2, 3, 4, 6, hay un montón. Y de las ciclinas también hay un montón. A, B, B1, B2, C, D, un montón. ¿Okay? Pero vamos a mencionar las más importantes que participan en la regulación del ciclo celular. Entonces, el protoncogen se activa. El gen, una vez que se activa, hay transcripción, traducción, sintetiza proteínas. ¿Cuál? Ciclinas. El otro protoncogen se activa, que produce y promueve CDKs. Con CDKs y ciclinas. La ciclina sola no es biológicamente activa. La CDK sola tampoco. Entonces ambas cuando se juntan forman un complejo ciclina-CDK. Y cuando se juntan, la CDK es la que se activa. Se activa y empieza a tener capacidad para fosforilar. ¿Qué significa capacidad para fosforilar? Incorporar el grupo fosfato. La fosforilación es una incorporación del grupo fosfato. Si tiene capacidad para metilar, ¿qué introduce? Un metil, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, de esa manera es fácil recordar. Entonces, esta proteína, este complejo ciclina-CDK tiene capacidad para fosforilar, es decir, introducir grupos fosfato. Y cuando está activo este complejo con la CDK activa, fosforila ¿quién? Al RB, que tenía atrapado al E2F. Entonces el RB cambia su forma y deja libre ¿a quién? Al E2F. Y si hay E2F, promueve la síntesis de proteínas que hace que el ciclo celular comience. ¿Correcto? Entonces cuando comienza, obviamente comienza en G1. ¿Correcto? Y entonces en G1 empieza a haber bastante ciclina D y bastante CDK4 que forman el complejo para fosforilar esto, para que haya más E2F que sinteticen más proteínas que permitan el avance del ciclo celular. ¿Correcto? También se produce la CDK6 que se une con la ciclina D que hace lo mismo, fosforila lo mismo. ¿Okay? Entonces vamos a tener una gran cantidad de E2F que se una gran cantidad de PRB fosforilado y E2F libre para que se sinteticen las proteínas que sean necesarias para el avance del ciclo celular. Recuerden, para llegar temprano, que en la fase G1 la célula aumenta de tamaño hasta casi duplica su tamaño. Dijimos que sintetiza una gran cantidad de ARN, proteínas y todo lo demás. Pero ahí está haciendo toda esa actividad. ¿Sí? Una vez que esta CDK4 y esta ciclina D fosforilaron a esto y se dejaron libres C2F, la ciclina tiene una vida media muy corta, de solo minutos, y se destruye. Nos quedamos sin ciclina D. Pero no quedamos sin ciclina D y empieza a aparecer la ciclina E. Se sintetiza la ciclina E, pero que se une a otro tipo de CDK, al de tipo 2.
Por lo tanto, cuando se une y forma este complejo, el CDK2 se activa. Siempre el que se activa es el CDK. Entonces, una vez que se activa, sigue fosforilando aquí al RB para dejar libre más C2F. ¿Para qué? Para que se sintetice todas las proteínas que son necesarias para la fase S, que es la replicación del ADN. Si se acuerdan de la clase de replicación del ADN, ahí se necesitaba que ya esté listo ¿quién? Las DNA polimerasas, proteínas estabilizadoras de la hélice, las quirasas, las topisomerasas, la helicasa y todas las enzimas que ya se acuerdan, todas las proteínas ya tienen que estar listitas acá. Y además, como se va a duplicar el ADN se asocia con las proteínas histonas, entonces se tiene que duplicar también la cantidad de histonas. Entonces aquí hay bastante movimiento y bastante chamba, ¿verdad? Hay bastante actividad biosintética. Entonces, por eso que esta ciclina E con la CDK2 siguen fosforilando al PRB para que siga esa actividad biosintética. Entonces, cuando ya la célula tiene todo lo necesario y todas las condiciones necesarias, entra en la fase de replicación, que es la fase S. Entonces, ¿qué pasa? Se destruye también la ciclina E. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las ciclinas tienen un periodo de vida muy corto, entonces viven solo minutos. Entonces se destruye, pero no nos quedamos sin ciclina, porque aparece la ciclina A, que se une también a la CDK2. Entonces, cuando se une a la CDK2, esta ciclina, ¿qué es lo que va a hacer? Qué importante es este complejo. ¿Recuerdan en la replicación del ADN? ¿Se produce por cualquier parte o por puntos de orígenes de la replicación? Por puntos de origen de la replicación, que tienen que ser reconocidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la clase pasada que venía un complejo de proteínas, se unían a él, reconocían, pero mantenían todavía el ADN abierto? Y lo que nosotros queremos es que se forme la burbuja de la replicación. Para que se forme la burbuja de la replicación, ¿qué tiene que ocurrir? La helicasa tiene que activarse para romper los puentes de hidrógeno. ¿Se acuerdan? Entonces, como todavía eso no ha ocurrido, se ha hecho todo el complejo de reconocimiento. ¿Quién viene? Viene este complejo y es el que fosforila la helicasa, la activa, rompe los puentes y se abre. ¿Se entiende? Y de esa manera se abren los distintos puntos de orígenes de la replicación. Se inicia la replicación y termina la replicación, porque esto es un proceso continuo, y entonces la célula entra a la fase G2. En la fase G2 ya tiene que haberse duplicado todo el genoma de manera correcta, sin errores, sin fallas, y además tiene que haber aumentado ya el doble de tamaño y haber duplicado todas las organelas. Y empieza a prepararse para entrar en la mitosis. Y entonces aquí dijimos que había una proteína que era muy importante, que era como un director de orquesta que promovía toda la entrada a la mitosis. ¿Se acuerdan cómo se llama? Para explicar a mencionar. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? No. El MPF o FPM. FPM, factor promotor de la mitosis. Entonces se activa ese factor promotor de la mitosis. Y ese dímero, que es el factor promotor de la mitosis, ¿quién es? Es este. Entonces se destruye la ciclina A, se produce la ciclina B, que se une a la CDC2 o CDK1 y forma el factor promotor de la mitosis. El factor promotor de la mitosis entonces empieza a promover la entrada a la mitosis. Entonces se empieza a promover el inicio de la profase. En la profase desaparece la membrana nuclear. El factor promotor de la mitosis promueve la desaparición de la membrana nuclear. En la profase los centriolos se dividen y se van a cada uno de los polos. El factor promotor de la mitosis promueve la división del centriolo. En la profase empiezan a condensarse cada vez más los cromosomas. El factor promotor de la mitosis fosforila a qué histona? H1 y fosforila a unas proteínas que son las condensinas y las activa para que se condensen. ¿Por qué se preocupa de la condensación de los cromosomas? Porque en la metafase hay un punto de control que va a verificar que los cromosomas estén completamente condensados, los kinetocoros se hayan unido correctamente a los microtúbulos y esté en la placa ecuatorial. Porque si no está así, entonces la célula
activa un mecanismo de control que se llama el checkpoint de la mitosis y detiene el proceso del ciclo celular. Entonces se dan cuenta, la célula ha cambiado todo esto para detenerse acá. O sea, tanto nadar para morir en la orilla. Entonces, por eso que trata de cumplir todos los roles que son necesarios para que pueda dividirse en dos. Ahora, como ven, cuando se activan los protoncogenes, es que van a promoverse la síntesis de ciclinas y de quinasas dependientes de ciclinas o CDKs que van a formar complejos a lo largo de todo el ciclo celular, promoviendo el avance del ciclo celular. ¿Correcto? Y cuando la célula ya se ha dividido en 2, 4, 8, 10, en las 100 células que necesitaba, ¿qué es lo que ocurre? De la misma célula, del mismo genoma, se activan unos genes que son los genes supresores del tumor. Estos genes supresores del tumor se activan y cuando se activan terminan en proteínas. Recuerden, los genes no hacen la función, los genes llevan la información para que se sintetice una proteína para que es la que cumple la función. Entonces, esta proteína que se produce es una proteína que son factores inhibidores del crecimiento. Entonces se producen una serie de proteínas que van a inhibir a estos complejos. De los complejos, ¿cuál era la proteína que estaba activa? ¿La ciclina o la CDK? La CDK. Entonces, ¿a quiénes tienen que inhibir? ¿A las ciclinas o a la CDK? Sí. A la CDK. ¿Correcto? Entonces se activan y van a ir y van a bloquear a la CDK. Ahora, cuando comienza el ciclo celular y avanza este proceso del ciclo celular, en esta fase G1, a este nivel, antes de entrar a la fase S, hay unos mecanismos de control que tiene la célula que lo que hace es verificar si la célula ha desarrollado las actividades correspondientes. ¿Okay? Si no ha hecho las actividades que corresponden, por ejemplo el ADN está dañado o hay hipoxia celular o no tiene los nutrientes para seguir avanzando, el ciclo celular se detiene. Y si lo tenemos que detener acá, ¿a quiénes se van a activar? A estos, a los inhibidores que lo tienen aquí. Correcto. Si es que va en el comiencito nomás va a empezar el proceso del ciclo celular y el ADN está dañado, entonces también se tiene que detener, porque acuérdense que hay un guardián del genoma humano que es el P53, que es el primero, y otros genes más que se activan si hay algún tipo de daño celular. Entonces este es el que va a promover que estos factores inhibidores se activen, y entonces se activan y lo detienen. No puedes avanzar porque tienes dañado el ADN. No me conviene que te dividas, porque si te divides en dos, vas a dividirte con un genoma dañado, y eso no quiere nuestro organismo. ¿Correcto? El organismo quiere que se dividan y se produzcan células nuevas, pero sin ningún tipo de daño. ¿Correcto? Y entonces estos factores inhibidores pueden bloquear aquí, pueden bloquear acá, pueden bloquear a este nivel, pueden bloquear a distintos niveles del ciclo celular. ¿Correcto? Entonces, a partir ya de los 90 se sabe que hay dos familias de genes que regulan normalmente el proceso del ciclo celular: los protoncogenes y los genes supresores de tumor. ¿Okay? Ahora, lo que les he explicado es todo lo que está ahí leído. Si ustedes lo leen, lo van a entender ahora perfectamente. 2 minutos para que lo lean. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Correcto, es lo que hemos explicado en el esquema. Y entonces, de esa manera es como, a través de estas dos familias, tanto las ciclinas como las CDK, son las que se promueven una serie de procesos que hacen avanzar el ciclo celular. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosas son las ciclinas y las quinasas dependientes de dos ciclinas?
son el producto de protooncogenes que trabajan ambas en asociación formando complejos. Cuando se forma el complejo, la CDK es la que se activa y esas van a fosforilar a otra proteína. ¿Dónde meten su grupo de fosfato preferentemente? En las serinas y en las treoninas. Entonces se van donde están las serinas y donde están las treoninas de otras proteínas y ahí es donde las fosforilan para desencadenar procesos celulares. ¿Okay? En este caso, procesos que van a promover el avance del ciclo celular. Con respecto a las ciclinas, ¿qué cosas son? Son un grupo de proteínas pequeñitas de 36 a 87 kilodaltos que tienen en común una secuencia de unos 100 aminoácidos, que es la secuencia que se va a unir con la CDK. Entonces, hay distintos ciclinas, pero que tienen una región en común de 100 aminoácidos. Esa región es la que permite la unión con la CDK. ¿Okay? Hay más de 20 tipos diferentes de ciclinas, pero las más importantes en la regulación del ciclo celular son las ciclinas que participan en la G1, que son la ciclina D, ¿verdad? Las ciclinas que participan en el paso de G1 a S, que es la ciclina E, las ciclinas que participan en la replicación, que es la ciclina A, las ciclinas que participan en G2 y en la mitosis, que se conocen como las ciclinas de tipo D. Son proteínas de vida muy corta y se destruyen rápidamente una vez que han desarrollado su función. Entonces, como vemos aquí, las ciclinas son proteínas que se sintetizan durante la interfase y destruidas al final de la mitosis de cada ciclo. Estas ciclinas solamente se producen durante el ciclo celular, durante el proceso del ciclo celular que cuando se va a dar, y se producen cíclicamente. Algunas se destruyen mucho más rápido que las otras, ¿no? No son las únicas, como ven acá, se han descrito más tipos de ciclinas que participan en distintos procesos de la biología celular. Pero como se producen así, se inicia y se destruye, le pusieron también el nombre de ciclinas porque sus índices es cíclica, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa con las quinasas dependientes de ciclinas o CDK? Son proteínas heterodiméricas de 43 kilodaltons, de estructura bilobulada, tienen una parte de un lóbulo, el otro lóbulo, en esta parte donde se une un lóbulo con el otro, esta parte de acá es el sitio activo y esta parte de acá es el sitio de unión con la ciclina. Entonces, actúan cuando son activadas, fosforilando moléculas cruciales para la división celular, suelen fosforilar, ya saben, residuos de serina y de treonina de las proteínas reguladoras específicas. Y que la CDK de tipo 2 activa con la ciclina B es la que van a formar lo que se llama el factor promotor de la mitosis. Hay varias CDKs de tipo 1, de tipo 2, 4, 6, etcétera, etcétera. Hay muchísimas más, pero esas son las que suelen ser más importantes para el proceso de la regulación del ciclo celular. Ya hemos visto que la CD4 y la CDK6 se unen con la ciclina D para fosforilar el PRB y empiecen el avance del ciclo celular, es decir, la célula salga de la fase G0. ¿Son las únicas CDK? No, ahí van a ver una lista de todas las familias de CDK que hay, ¿no? Hay más de una veintena, ¿no? Para que sepan que hay otras más, pero las que nos interesan son las que hemos explicado. Entonces, hasta acá ya tenemos bien claro que el mecanismo de regulación del ciclo celular está determinado por un grupo de genes que promueven el avance del ciclo celular. Esos genes que promueven el avance del ciclo celular se llaman los protooncogenes. Ya cuando están activos promueven la síntesis básicamente de ciclinas y de quinasas dependientes de ciclinas. Cuando la célula no se va a dividir y está desarrollando su actividad biosintética, tranquilo, trabajando y haciendo su chamba, está en un periodo de latencia que se llama el factor G0. ¿Y por qué no avanza el ciclo celular? Porque molecularmente el PRB tiene atrapados los factores de transcripción.
cuando entonces se inicia el proceso de activación de esta célula por factores de crecimiento o porque los protoncogenes se activan para que empiece a entrar esta célula en división, promueven la síntesis de la ciclina y la CDK. Y en un primer momento la ciclina D con la CDK4 se une, se activa la CDK4 y mete el grupo fosfato al PRB. Y con esto entonces libera E2F para que se sinteticen proteínas que hacen avanzar el ciclo celular. Como la ciclina D tiene un periodo de vida muy corto, hemos dicho que se destruye, pero aparece la E, que se une con la CDK6 y hace lo mismo, fosforila al PRB para tener más E2F. Necesitamos que en esta fase G1 haya una intensa actividad biosintética para tener todas las proteínas y toda la maquinaria necesaria para entrar en la replicación. Y entonces, no sé qué dice. Entonces, en la fase S nos quedamos en ciclina E, pero aparece la ciclina A, que se une al CDK2, y hemos dicho que este es el que va a participar en la activación de los puntos de orígenes de la replicación, fosforilando a la editasa. Se inicia la replicación, desaparece la ciclina A, pero ya tenemos otro tipo de ciclina que la ciclina B con la CDK1 que se van a unir, y lo que van a empezar a hacer estos ya es promover el avance del ciclo celular durante el proceso de la mitosis. Entonces todo eso, a través de estos complejos, es que la célula va a empezar a promover y se va a dividir, ¿correcto? En 2, en 4, 8, 16 y así sucesivamente, ¿correcto? Hasta que ya se recupere el número de células, pues el organismo ya se recuperó, ahí ya está lo que se llama la homeostasis entre el número de células que mueren y el número de células que se tienen que regenerar. Entonces ahí se tiene que activar la otra familia de genes, que son los genes supresores de hormonas. Se activan ellos y eso van a promover la síntesis de estas proteínas, que se llaman inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina. ¿Por qué son inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina? Inhibidores de la CDK, porque las CDK son las que están activas y esos hay que inhibir. Entonces van a ser un grupo de proteínas que están implicadas en detener el ciclo celular como respuesta a varias señales antiproliferativas, como puede ser cuando ya no hay factores de crecimiento. Entonces, si ya no hay factores de crecimiento que promuevan la división celular, entonces el ciclo celular se tiene que detener y ahí se activa. Por ejemplo, cuando se activan las citoquinas también promueven la acción de las INKs. O cuando hay daño del ADN, también se promueve la activación de estas proteínas. Estos inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas generalmente son dos familias: la familia del CYP, o llamado KIT, y la familia del INK4. Difieren un poco en cuanto a su estructura esas dos tipos de familias de proteínas, a su mecanismo de acción y su especificidad. Por ejemplo, la familia del CYP o del KIT incluyen tres tipos de proteínas: el P21, P27 y P57. Y presentan una especificidad mucho más amplia que la familia del INK4. El P21, P27, P57 puede bloquear en G1 al inicio, cuando G1 está un poco avanzado, puede bloquear también en G2 avanzado, puede bloquear en la mitosis. O sea que el P21, P27 y P57 tienen capacidad para inhibir el proceso del ciclo celular en diferentes niveles, ¿correcto? En cambio, la familia del INK4 principalmente se produce para bloquear al inicio del ciclo celular en G1. ¿Okay? Entonces, si tenemos acá la familia del INK4, que son las proteínas la proteína 15, 16, 18 y 19, esas son de la familia INK4, solo bloquean al inicio de la fase del G1. En cambio, las otras
P21, P27 y P57 de la familia del ciclo KIP pueden bloquear aquí, pueden bloquear acá, aquí, a distintos niveles del proceso del ciclo celular. O sea, su nivel de acción es mucho más amplia, como lo podemos ver acá, ¿no? Entonces acá tenemos la familia INK4, incluye estas 5 proteínas, y estas son capaces de bloquear principalmente a nivel del inicio, ¿cierto? Acá, donde está la INK4, bloquean generalmente este nivel. ¿Bien? En cambio, la P21, P27 y P57 pueden bloquear a este nivel, a este nivel, a este nivel o a este nivel. Hay distintas etapas. Ahora, además de estos inhibidores de quinasas dependientes de ciclina, que son estos P que se producen, que pueden ser reguladores negativos del ciclo celular, también el ciclo celular está regulado principalmente por otros genes tumores supresores. Y de estos genes tumores supresores que regulan el ciclo celular, principalmente está el P53 y el gen de la retinoblastoma. El gen del P53 es el gen que se llama el guardián del genoma humano, es un gen tumor supresor, y el gen del RB, que también es un gen tumor supresor, que produce el PRB. ¿Por qué es un gen tumor supresor? Porque detiene el ciclo celular. Lo detiene, ¿no es cierto? ¿Cómo lo detiene? Atrapando al E2F, manteniéndolo en G0, ¿correcto? Bien, entonces ya esto es lo que se conoce un poco más sobre la parte que corresponde a la regulación del proceso del ciclo celular. Hay algunas otras cosas nuevas que están apareciendo, pero que no vamos a marearnos mucho. Esto es lo principal que tienen que comprender con respecto a la regulación del ciclo celular, en la que participa muy importantemente la activación de los complejos ciclinas CDK, ¿no? Tenemos la ciclina y la CDK solas no hacen nada. Cuando se unen, ¿correcto?, forman un complejo y es el momento en el cual se activa. ¿Quién se activa? Va a ser la CDK. ¿Cómo me doy cuenta que está activado? Porque tiene capacidad para fosforilar. Siempre le ponen esa letra P, ¿correcto? Que tiene capacidad para fosforilar. Entonces, de esa manera está activado, ¿correcto? Entonces, yo tengo aquí la ciclina y la CDK, no hay P, por lo tanto, este complejo está desactivado, ¿correcto? Tiene los aminoácidos, todo, tiene la ciclina, tiene el CDK, pero está inactivado. Entonces, este complejo que está activado puede introducir grupo fosfato en la adenina 161, y al introducir un grupo fosfato ahí, lo activa, ¿correcto? Entonces se va a producir una activación de estos complejos ciclinas CDK. De esa manera es que produce su inactivación. Si yo quiero este complejo, si la célula quiere, de lo que está activado, quiere inactivarlo, le quito el grupo fosfato. Si por fosforilación lo activé, por desfosforilación lo inactivo. Cuando participa una enzima llamada la fosfatasa PP2A, le quita el grupo fosfato y ya tengo el complejo que está desactivado, ¿correcto? Entonces, esa es una manera como las células promueven activación y desactivación de estos complejos ciclina CDK a lo largo del proceso del ciclo celular. En cambio, la inhibición de los complejos ciclina CDK, en la que participan las proteínas P21, P27, P57 o los otros P's, lo hacen a través de complejos inhibidores, como por ejemplo, aquí tenemos el CDK, la ciclina, como está fosforilado, esto está activo. Pero cuando un inhibidor de este complejo, P27, P21, cualquiera de los que quiere inhibir esto, no lo desfosforila, sino que se une directamente a esta zona. ¿Cuál es la zona? La zona donde está el sitio activo de la CDK. Entonces, como bloquea el sitio activo de la CDK, al bloquear el sitio activo lo inhibe, ¿correcto? Entonces ya tienen que hay dos mecanismos por los cuales yo puedo inactivar: por desfosforilación o por acción directa de
el P o del inhibidor que va a bloquear específicamente el sitio activo de la CDK, ¿correcto? Bien. Por otro lado, también hemos comentado de que las ciclinas se unen con las CDK. Una vez que se unen, forman un complejo en la que se activa la CDK y esta va a cumplir su función, pero una vez que cumple su función, entonces la ciclina va a ser destruida, ¿no? La ciclina es destruida rápida. Entonces, hay una destrucción rápida una vez que cumplen su función de las ciclinas correspondientes durante el proceso del ciclo celular. Bien, vamos a revisar un poquito ya más en detalle y a manera de repaso todo lo que hemos comentado sobre la regulación del ciclo celular, ¿no? Vean, si yo tengo una célula que no está entrando en división celular y está realizando todas sus actividades metabólicas, estaría en fase G0, ¿verdad? Y está en fase G0 porque molecularmente PRB tiene atrapado al hidrógeno. Si esta célula es estimulada y requiere que se empiece a dividir, se activan los protoncogéneres. Y producto de la activación de los protoncogéneres se producen ¿qué proteínas? Ciclinas y CDK. Entonces se produce la ciclina D y la CDK4 o la 6. Entonces se une, se activa aquí la CDK y empieza a fosforilar. Al fosforilar dejo libre y estos van a promover la transcripción de genes que van a avanzar el ciclo celular para la fase S. Ya en la fase S, en la fase G1, la ciclina se destruye, aparece la E, se une a la CDK y sigue fosforilando para que haya más proteínas que avancen en el ciclo celular. Luego se destruye la ciclina E y la CDK2 se une con la ciclina A. La ciclina A en la fase S lo que hace es promover la replicación del ADN, permitiendo que se forme la horquilla de la replicación. Porque la CDK2 con la ciclina A van a fosforilar para que se active la helicasa, se rompan los puentes de hidrógeno y se abra y se forma la horquilla de la replicación. ¿Correcto? Se inicia la replicación, ahí estamos viendo cómo ocurre. Este es un punto de origen de la replicación. Entonces vienen proteínas llamadas OCR que reconocen el punto de origen de la replicación. Luego viene otro complejo de proteínas más, se unen a él, pero fíjense que el ADN todavía sigue cerrado, ¿correcto? Y entonces recién viene la ciclina A con la ciclina A con la CDK2, las que van a fosforilar, y en el momento que fosforilar la helicasa se activa, que es esta de aquí, y empieza a abrir y formar los puentes destruir los puentes de hidrógeno y se forma la burbuja de la replicación. Buenas. Después de que se produce la fase S, viene la fase de la G2, y en la fase G2 básicamente lo que va a ocurrir es que se va a unir la ciclina B con la CDK2. Esa unión de la ciclina B con la CDK2 o la CDK1 es lo que genera el factor promotor de la mitosis. Y el factor promotor de la mitosis son complejos de proteínas que van a promover durante todo el proceso de la mitosis, como por ejemplo fosforilar las láminas nucleares para destruir el núcleo durante la profase, promueve la fosforilación del H1 y la condensina, ¿ok? Finalmente, luego ya va a promover la activación del complejo promotor de la anafase para que comience la anafase y la separación correcta de los cromosomas. Por otro lado, todo este mecanismo que hemos comentado no es que se inicie y necesariamente tenga que terminar. Se puede detener en determinados momentos o en determinadas etapas del ciclo celular. ¿Por qué? Porque hay puntos de control.
puntos de control y puntos de restricción. Uno de ellos, por ejemplo, es este punto de control, este otro punto de control de restricción, el punto de control en G2M y el punto de control durante la mitosis. Entonces, hay puntos de control en la que la célula revisa si es que se han desarrollado y se han hecho todos los eventos necesarios. Por ejemplo, en el punto de restricción o en el punto R, es muy importante que se haya producido la fosforilación del PRB. Es muy importante que se haya producido la fosforilación del PRB por la ciclina D y la CDK4 y por la ciclina E y la CDK2. Es decir, que haya ocurrido la fosforilación para que deje libre al E2F para que estos E2F promuevan la síntesis de proteínas que hacen avanzar el ciclo celular. Entonces, eso es muy importante que ocurra. Otra cosa que es importante es que no haya ningún daño del ADN en la etapa G1, que tampoco no exista ningún tipo de estrés celular como hipoxia o falta de nutrientes para la célula. Porque si esto ocurriera, entonces la célula se queda detenida en esta etapa para que no continúe. Y como se tiene que detener en esa etapa, ¿a quién activa? ¿A quién nos llama para que lo detenga? A los inhibidores, pues, ¿no? A los inhibidores que bloquean a este nivel, ¿correcto? ¿No? P21, P27, P57. Y si el problema fuera al inicio, a los de la familia del INK4, P16, 15, 18, 19. Entonces, una cosa que es muy importante para el inicio del ciclo celular y la célula salga de G0 y entre la fase G1 es que ocurra, ¿no? La fosforilación del PRB. Ya sabemos que la ciclina con la CDK se tienen que unir, se activa la quinasa, fosforila el PRB, se deja libre al E2F y el E2F va a sintetizar proteínas que hacen avanzar el ciclo celular. Eso es uno de los eventos importantes. En la fase de control G2M, ahí van a intervenir complejos formados por dos tipos de ciclinas, que son las ciclinas B y las quinasas CS2. Ese complejo se acumulan durante la interfase y son activadas y translocadas al núcleo al comienzo de la mitosis. Estas moléculas también controlan el estado del ADN celular para ver si se ha duplicado correctamente o hay algún problema. Por ejemplo, si la replicación se produce completa en ADN, estas proteínas que hay en G2M no se van a activar porque la replicación está completa. No han detectado ningún tipo de daño. Entonces, los genes que participan en la reparación y reconocimiento del ADN dañado, como son el CHK1, CHK2, ATR y ATM, permanecen inactivos. Entonces, como todo este sistema está inactivo, el factor promotor de la mitosis que está activo puede promover y activar todos los eventos que ya hemos mencionado que desarrolla el factor de la mitosis desde el inicio de la profase, metafase, luego activar el complejo promotor de la anafase y así sucesivamente. Si es que la replicación del ADN se ha producido de manera completa y sin daño. ¿Qué pasa si la replicación es incompleta o ha habido daño en el ADN? Esas proteínas sensoras detectan el daño y envían señales al ATM, que es un gen, que es el gen de la ataxia telangiectasia modificada, que a su vez, una vez que este esté activa, activa el CHK2, y el CHK2 a su vez también van a activar al CD25. Este CD25 actúa promoviendo la inactivación del factor promotor de la mitosis. Entonces, si inactiva la formación del producto, entonces no hay entrada a la mitosis. O también puede activarse la vía de la señal del ATR, que es también una ataxia telangiectasia, que activa la CHK1, ya sea por cualquiera de los dos vías, el ciclo celular se detiene. ¿Okay? Entonces, hay puntos de control y luego hay un punto de control en la mitosis propiamente dicho. Tiene profase, prometafase, metafase, la anafase. Aquí, justo en este momento de la metafase, es donde actúa el punto de control de la
mitosis o checkpoint de la mitosis. ¿Qué se verifica aquí? Que los cromosomas estén completamente condensados, que estén correctamente alineados en la placa ecuatorial y que se hayan unido correctamente al uso. ¿Okay? Si no se han unido correctamente o no están completamente condensados o no están bien conformados en la placa ecuatorial, se activa el checkpoint y entonces detiene el proceso de la mitosis a ese nivel. Para que todos esos procesos en los que se detienen tienen una función: darle tiempo a la célula para que se repare. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, nosotros que pasamos, si que hay un daño, si se fue un nucleótido por otro, se ha equivocado, entonces detectan ese daño y activan un mecanismo para reparación. Si es un nucleótido por otro, cambian el nucleótido por lo que corresponde. Entonces, si es un fragmento, lo cambian. O sea, hay genes que participan en la reparación del ADN, ¿no? Entonces, esos son los que se activan y reparan el ADN. Lo mismo aquí. Y dentro de todo esto, por ejemplo, una de las proteínas muy importantes que participa es el factor promotor de la mitosis, ¿no? Que es un dímero, que es un transciclina B con una Z. Entonces, este dímero es el que es el director de orquesta que desarrolla una serie de funciones o promueve una serie de funciones desde el momento en el que se va a iniciar el proceso de la mitosis. ¿No? Se inicia el proceso de la mitosis, ya ustedes conocen la mitosis con la profase, en la que comienza a producirse rápidamente una condensación de los cromosomas por las condensinas, que son fosforiladas directamente por la CS2, y se producen algunos cambios en el citoplasma, el centriolo se divide en dos, y entonces para promover la condensación se fosforila tanto H1 y en menor medida la H3. Viene la prometafase, periodo en el que es una transición entre la profase y la metafase, y los microtúbulos de uso cromático se anclan sobre los kinetocoros y empiezan a viajar hacia el polo ecuatorial. Ya en metafase se ha producido el movimiento de los cromosomas hacia la parte media, tienen que estar correctamente ordenados, correctamente condensados, y es en ese momento en el que, como se va a pasar a la etapa de la anafase, es en ese momento en el que se tiene que activar, o el factor promotor de la mitosis tiene que activar al complejo promotor de la anafase. ¿Para qué? Para que el complejo promotor de la anafase, cuando esté activa, destruye a la securina, y al destruir la securina venga a la separasa y puedan destruir a las coecinas y se puedan separar correctamente las cromátidas, ¿no? Entonces, ese evento tiene que ocurrir en esa regulación. Entonces, tenemos acá, en la metafase, los cromosomas ya están correctamente alineados. Entonces, ¿qué tiene que haber ocurrido? Que el complejo promotor de la anafase se active. ¿Quién activa el complejo promotor de la anafase? El CS20 con el factor promotor de la mitosis. Cuando el APC está inactivo, el factor promotor de la mitosis y la CS20 lo activan. Una vez que eso está activo, introduce ubiquitinas a la securina, destruye la securina por degradación, queda libre la separasa, se procede a la degradación de las coecinas y la separación correcta de los cromosomas. Ya en anafase, si todo ha ocurrido correctamente, las cromátidas empiezan a viajar a cada uno de los polos, ¿no? Entonces la acción de la ubiquitina ligasa, que es una enzima que va a destruir a las securinas, deja libre a la separasa para que destruya las coecinas, y con la activación del CPA eso es lo que ocurre. Entonces acá tenemos, para terminar, el factor promotor de la mitosis activa el complejo promotor de la anafase, que produce la degradación de las coecinas por este lado para la separación de las cromátidas hermanas, y por otro lado produce la degradación de la citrina B. ¿Para qué? Para que ya el factor promotor de la mitosis esté inactivo y se pueda salir de la mitosis. Recuerden que el factor promotor de la mitosis es citrina B con C2. Si ya no hay citrina B, ya no hay factor promotor de la mitosis. ¿Ah? Entonces eso es muy importante para que la célula ya entre en telofase, luego en la citocinesis. Aquí es importante recordar algo.
La citocinesis o la separación prácticamente de las células en dos no ocurre en la telofase. La citocinesis ya empieza a ocurrir durante la anafase. Entonces, cuando un cromosoma no se ha separado correctamente y se atrasa, puede quedar englobado en la otra célula. ¿Correcto? Eso es muy importante porque uno de los motivos por los cuales se producen los mosaicos cromosómicos cuando hay un retraso en la anafase. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que todos los cromosomas se ha degradado las coenzimas y están viajando cada una de las cromatídeas a su polo correspondiente, a la dirección como debe de ser y a la misma velocidad. Pero si es que, por ejemplo, acá en este cromosoma esto se haya demorado, entonces si esto se demora, supongamos que este cromátide que debería estar viajando acá es más lento y se ha quedado por aquí, ya esto se empieza a cerrar porque la citocinesis empieza desde la anafase. Entonces, si esto se empieza a cerrar, ¿qué va a pasar? Que esta cromatida que debería ser acá, se fue acá. Entonces, acá van a ver un cromosoma más y va a haber un cromosoma. Ese mecanismo de retraso en la anafase es una causa, por ejemplo, de origen de los mosaicos cromosómicos, y ya lo veremos en el Bien. ¿Eso le parece el tráfico para llegar acá? Es un esquema, es un resumen donde fácilmente lo podemos entender de la siguiente manera. Todo lo que está en color celeste es lo que promueve el avance de ciclos celulares. Y todo lo que está en naranja es los puntos donde se produce la inhibición del ciclo celular. Entonces es lo mismo. Tenemos acá la célula en fase G1, vienen señales promotoras de crecimiento celular. Estas señales lo que van a hacer es activar a los protocogenes, y los protocogenes que producen ciclina D y CDK se unen, fosforilan, ¿no es cierto? Liberan E2F y así todo lo que hemos hablado, pero escrito con cuadros. ¿Qué pasa con las partes rojas? Las partes rojas significan que si hay un daño aquí, al inicio de la fase G1 temprana, entonces se puede activar el P27 y puede detener estos puntos. Lo mismo el P21 puede detener también al inicio, a este nivel, y en la fase más tardía inclusive. Tienen los distintos puntos en donde se puede detener el ciclo celular, pero siempre gobernado básicamente por un gen que es el guardián del genoma humano, que es el P53. Entonces les da plazo, les da tiempo, cuando por ejemplo hay daño en el ADN o falla de oxígeno o alguna alteración, entonces el P53 se activa los P's 21 o 27 o cualquiera de ellos, detiene el ciclo celular y le da una chance para que pueda reparar el daño o recuperar el problema. Si no puede recuperar el problema y sigue con la célula dañada, este mismo P53 ¿a dónde lo manda? A apoptosis o muerte celular programada. Entonces todo eso pues, tiene que funcionar como un relojito. Por eso que de aquí van a ustedes ver algo muy importante. En casi el 70% o 75% de los distintos tipos de cáncer que sufre el ser humano, se va a encontrar que está dañado el P53. Porque es un gen muy importante que regula el proceso del ciclo celular. Entonces, cuando hay daño del GP53 y sufre daño solo uno de los alelos, el otro todavía cumple su función. Pero cuando se produce la mutación de ambos alelos, ya el proceso de la carcinogénesis es inminente. Ahí es inminente, porque se la regula todos estos mecanismos. O sea, el P53 ya no responde a si el ADN está dañado o hay falta de oxígeno y la célula se divide así anormal, genéticamente anormal. O no determinan que si esta célula está anormal y ya no lo manda a apoptosis, sigue viviendo, sigue para adelante. Entonces se forman células neoplásicas o cancerosas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Va a venir eso en el examen?
No, todavía no, hay una parte final que sí va a venir. ¿Hay una pregunta? Ya se está durmiendo ya la venida. Tenemos 15 minutos más. ¿Qué? Vamos a hacer en 10 minutos. Todo esto que han aprendido que es la parte normal, correcto, es muy importante. ¿Para qué? O sea, toda esta regulación normal, es muy importante que lo entiendan porque cuando fallan, por ejemplo, las funciones de las ciclinas como la CDK fallan, alteran el proceso de la división celular y las células se pueden dividir desequilibrio normalmente entre los protoncogenes y los genes superiores supresores, para que nuestro organismo siempre esté en homeostasis. Mueren dos células, se recuperan dos células. ¿Ok? Así es. Pero ¿qué pasa si un protoncogen está mutado? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el protoncogen va a estar sobreactivado y le va a enviar señales a la célula para que se divida. Y entonces la célula va a empezar a dividirse y va a sobrepasar la acción de los genes supresores y entonces se desarrolla el tumor. Inverso, puedo yo tener mis protoncogenes normales que le están diciendo a la célula que se dividan de manera normal, pero hay una mutación del gen tumor supresor que ya no frena. Si ya no frena, entonces igualito también se desarrolla. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el desarrollo del cáncer puede ocurrir generalmente por mutaciones tanto de esto como de estos. Es decir, una sola mutación no produce el cáncer. El cáncer es producido por varias mutaciones que están afectando a varios protoncogenes o a varios genes tumores supresores. O sea, es una mezcla de ambos. Se dice que se acelere y encima le quitan el freno. O sea, ya obviamente el camino es inminente, ¿no? Entonces, ¿y todo esto por qué? Porque normalmente nuestras células están expuestas a agentes carcinogénicos que pueden ser físicos, químicos o biológicos. ¿No? Físicos, ya saben ustedes, las radiaciones ultravioletas, las radiaciones ionizantes, las radiaciones electromagnéticas, etc. Estuvo un poco en boga estudios que luego se cayeron, no sé por qué, pero el efecto de las radiaciones electromagnéticas de los celulares están implicados también en algunos aspectos. O sea, aquellos que se duermen o se ponen el celular en el bolsillo, por ahí, preferible no hacerlo. Con respecto a los agentes químicos, ya saben que hay muchas series de agentes químicos que son carcinógenos. Y ustedes que están en laboratorio tienen que cuidarse, nadie lo van a cuidar. Ustedes mismos tienen que cuidarse. Cuando me vayan a un laboratorio a trabajar, nadie le va a decir, ese reactivo es mutagénico, este reactivo es carcinogénico. Van a trabajar nomás, tienen que cuidarse en el sentido de que tienen que saber con qué reactivos están trabajando. Bueno, todos estos efectos son agentes carcinogenéticos que algunos son iniciadores y otros son promotores. Que su función es de estos agentes carcinogenéticos producir mutaciones en los genes que hemos mencionado, ¿no? En los protoncogenes, en los supresores y también en los genes de reparación del ADN, que es muy importante. Esto va a generar varias mutaciones, es un proceso de múltiples pasos. 4, 5, 6 o 7 mutaciones son lo que dicen los biólogos moleculares que tienen que ocurrir. Y estos eventos generalmente suelen durar en 20 a 40 años, se producen estos procesos. Y eso es muy importante que lo entiendan ustedes, porque ahorita se están diciendo, no, no tengo nada, me sanito, como esto. Pero esos eventos se pueden estar produciendo, ya de repente ya no van en el 1, ya van en el 3. Y siguen con ese mismo estilo de vida y conducta de vida, van a pasar al 5 y luego pasar al 6. Y cuando tengan ustedes 45 o 50 años van a tener un proceso democrático por ahí. ¿Okay? Entonces es muy importante que recuerden que estos son pasos acumulativos que no aparecen todos de pronto, sino se van dando progresivamente en un lapso tan largo como de 20 a 40 años. Solo que ahora, en la actualidad, este tiempo se ha reducido porque los estilos de vida que tiene la gente desde los años 90 para adelante o 2000 para adelante ha cambiado tremendamente. Ha cambiado tremendamente, ¿no? Entonces, no son estilos de vida que ayuden a que cualquier trastorno o proceso de desarrollo del cáncer
se haga como en el siglo pasado, que empezaban cuando las personas eran adultas. Generalmente cuando uno preguntaba, oye, falleció tu abuelo, ¿de qué hay cáncer? ¿Cuál edad tenía? 80 y tantos. Ah, ya, claro. Uno dice, claro. Pero ahora, en el varón, el pico de edad están alrededor de los 60 años. Y en el de la mujer alrededor de los 55, sobre todo el cáncer de mama. Lo que era antes a los 70 o a los 85. Entonces, eso es el periodo de inicio de desarrollo carcinogénico está bajando cada vez más, básicamente por los estilos de vida. De repente ustedes todavía han alcanzado a ir a su colegio y en su colegio de repente le llevaban pues, pan con camote, pan con huevo, pan con mantequilla, pan con mermelada, lo que hubiera, ¿no? Con un jugo o un agua de manzana. Pero ahora los niños no llevan eso. Pues. Los niños les llevan ahí bolsitas de galletas de todos los colores, rellenos de fresas, de todos los colorcitos ahí, que todos son químicos, ¿no? Y todos esos químicos y preservantes son mutagénicos. Y le ponen esa bebida color amarillo, verde, sabor a limón, no tiene sabor a manzana, todos son saborizantes y todos esos son mutagénicos. Y los niños que toman eso no lo toman un solo día, lo toman toda la semana, lo toman todo el mes. No todo el mes, todo el año que están en el colegio, no todo el año, todos los años se la pasan. Y entonces, imagínense un niño que tiene sus hábitos de consumo, cómo estarán sus células, sus organismos, cuando tenga 15 años. Bien complicada la cosa. Y encima que el estilo de vida que se tiene ahora con los niños, por diferentes circunstancias, es un estilo de vida sedentario. Difícilmente uno ve a los niños jugando en el parque, o jugando en el barrio, o en la esquina, como uno hacía. Uno mata perreaba por ahí, pero ahora ya no es así. Ahora tú los encuentras sentados en el sillón o echados en la cama. ¿Qué están haciendo? ¿Jugando con quién? Con mis amigos. ¿Y dónde estamos, amigos? Aquí, en el celular, o están ahí y generalmente tienen una vida sedentaria. Bueno, en fin, esas son cosas que tienen que tomarlas en cuenta y ir viendo cómo se cambia, porque todo esto promueve cambios, sobre todo en donde, en la metilación o hipometilación, que es un mecanismo epigenético. Y esos mecanismos epigenéticos, ya como hemos comentado, están íntimamente desarrollados con el cáncer. Y entonces, a medida que va ocurriendo alguna mutación o algún cambio, se va cambiando las funciones en la célula. Y a medida que va cambiando las funciones en la célula se va transformando en una célula inmortal, en una célula cancerosa. ¿Okay? Entonces se pierde una función normal y gana una función anormal. Y por otro lado, peor si es que alguien tiene algún daño en los genes que tienen que ver con la reparación del ADN, peor todavía, porque eso predispone a que las personas puedan desarrollar el cáncer. Pues esto lo vamos a hablar con más detenimiento en alguna clase, pero cuando se habla del desarrollo del cáncer, participan una serie de eventos, como estamos viendo acá, muy, muy importantes, en donde todos van a terminar produciendo una desregulación del ciclo celular. Y eso ya lo vamos a conversar con más calma. Bien, aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta?